ya, octava convención del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Abriendo Caminos 2014. Gloria al Señor. ¿Cuántos están felices de estar aquí esta mañana? Yo también, y de encontrarme con amigos y hermanos que hacía tiempo no veía. Pastor Frankie, qué bueno. Tú ministras esta noche, ¿no? Qué bueno. Tienen que venir a escuchar la palabra de Dios a través de la boca de este hombre que Dios ha usado poderosamente y está pastoreando en un estado en el norte, en el sur de los Estados Unidos, haciendo una obra extraordinaria. Y qué bueno, bienvenido. Primera vez a Colombia, lo tienen que recibir. ¿Cómo es que se recibe la gente de visita acá en Colombia? ¿Ah? Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Cuántos estuvieron anoche aquí? Gloria al Señor. Vamos a seguir en esa línea, amén. ¿Está bien? Vamos un poquito más allá. Diga, lo mejor de Dios está preparado para mí. Vamos a la palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y quiero trabajar el tema hoy, la vida, diga conmigo la vida, fundamento de la identidad. Quiero que veamos ese texto que el apóstol Pablo declara en este capítulo tan extraordinario de la segunda carta a los Corintios, verso 18. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Me gusta cómo este texto se expresa en esta versión. Si están ahí, digan amén. Dice, así todos nosotros, diga conmigo todos nosotros. Diga conmigo, tiene que ver conmigo. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, diga somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. La palabra del Señor está bendecida. Yo creo, queridos hermanos y hermanas, que una de las condiciones más difícil para un creyente romper es el estancamiento. Diga conmigo estancamiento. Estar estancado en su jornada espiritual es comenzar a experimentar un sinnúmero de cosas que no están diseñadas en el propósito de Dios para nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que se experimenta en el estancamiento de la vida espiritual es la frustración. La persona se siente como que no está avanzando, se siente como que está en el mismo lugar, año tras año es la misma cosa, como que ha entrado a una rutina cansante que castra el potencial de ese creyente para poderlo llevar a mayores niveles de efectividad. Otra cosa que se experimenta es la desilusión. Aquellas cosas que usted creía que eran, de repente no son. De momento usted piensa que debió haber sido de una manera, pero le sucedió de otra. La gente se desilusiona, especialmente cuando uno viene a los caminos del Señor, viene a veces con unas expectativas irreales. La gente entra a estos caminos y a veces se le presentan unas ofertas que no están marcadas en el propósito de Dios, y cuando empiezan a experimentar lo contrario a lo que ellos habían escuchado, pasan por procesos de desilusión. Otra cosa que experimentan es la frustración, es ese sentido de que parece que nada nuevo está sucediendo, es como estar en una rutina cansante. Ese estancamiento en la vida espiritual es resultado de que hemos dejado de crecer en Cristo. No hay crecimiento, no hay madurez. Y anoche dijimos que estar muchos años en la iglesia no es equivalente a ser maduros en Cristo. Hay una gran diferencia en llevar muchos años en el evangelio y haber madurado en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque la madurez en Cristo es un aspecto dinámico. Diga conmigo, es un aspecto dinámico. No es algo estático, no es algo que usted recibe porque está.
es algo del cual usted participa, es algo del cual usted es parte, es algo en lo cual usted se envuelve para colaborar con Dios en el cumplimiento y en la formación de ese carácter de Cristo que el Padre quiere formar en nosotros. Busquen Filipenses capítulo 3 y lo va a ver ahí, de un hombre que sabía que no había llegado, pero que tampoco vio el estancamiento como una opción en su vida. En la carta de Pablo a los Filipenses, y usted ha leído estos textos muchas veces, pero quiero que lo refresquemos. Dice, no es que lo haya conseguido todo en Filipenses 3:12, o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, hay que seguir. No hay opción, no te puedes mantener en un estado de estancamiento y esperar que cosas nuevas sucedan, esperar que cosas diferentes pasen, esperar que lo mejor de Dios se manifieste. La vida en Dios es una vida que va de gloria en gloria, de aumento en aumento, de menos a más. Por eso yo quiero establecer en esta mañana que tu vida en el 2014 será más que lo que fue en el 2013. Que lo que Dios va a hacer en el 2014 no se va a parecer en nada a lo que has vivido en la vida pasada tuya. Dios tiene más, tiene mejores cosas, tiene mayor intensidad para introducirte a cosas que jamás te habías imaginado, pero que Dios ha preparado para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pablo lo está diciendo, él dice, no es que ya sea perfecto, ni que tampoco lo haya alcanzado, pero una cosa hago, el estancamiento no es una opción. Diga conmigo, el estancamiento no es una opción. Yo voy a proseguir hacia adelante. Pablo no está hablando de que se sentía inseguro de su salvación. Lo que él quería descubrir era la razón por la cual Cristo lo había alcanzado, la razón por la cual Cristo se le había metido por dentro, la razón por la cual lo había sacado del legalismo para establecerlo como el apóstol del maravilloso evangelio de la gracia. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que he vivido en Cristo ha sido extraordinario, pero parece ser que hay cosas mayores que todavía no he descubierto. Yo no sé si aquí habrá alguien que diga, yo quiero más de lo que Cristo tiene preparado para mí. Por lo tanto, Pablo entonces establece que el estancamiento en su vida no era una opción a la cual él se iba a sujetar. El estancamiento es resultado de habernos quedado estancados en adolescencia espiritual. Esto es un término que lo acuña un psicólogo social llamado Erik Erikson. Y él empieza a desarrollar la temática sobre lo que se conoce como la teoría del desarrollo. Él no era un teólogo, sino que era un sociólogo, pero como sociólogo se dio a la tarea de estudiar la revelación natural de Dios. La revelación natural de Dios es la creación, porque la creación misma habla de Dios. Pablo resume esto en Romanos 1, 18 y 19, cuando dice que las cosas invisibles de Dios son dadas a conocer por medio de las cosas visibles. Por lo tanto, uno puede adquirir conocimiento de Dios simplemente por medio de la observación de las cosas que Dios ha creado. Esta es la razón por la cual en la Escritura se nos exhorta a mirar la hormiga, a aprender del conejo, a observar el firmamento. Esta es la razón por la cual la creación habla del creador. En otras palabras, la creación tiene en su genética la expresión de aquel que lo creó. Por lo tanto, este hombre lo que hace es que observa, estudia y evalúa, y se dio a la tarea
de comenzar a estudiar acerca de los adolescentes. Y él vio que los adolescentes llegan a un punto, alcanzan un punto donde él le llama la confusión de roles versus identidad. En otras palabras, ellos no saben quiénes son. Y como no saben quiénes son, confunden sus roles. Y esto es interesante, porque los padres de adolescentes aquí tienen que haber vivido esa experiencia con ellos. Son capaces de experimentar con muchas cosas. Trabajan con modas, experimentan con música, experimentan con amistades. ¿Por qué? Porque están buscando identidad, están buscando encontrarse, están buscando aquello que le dé un sentido. En muchas ocasiones lo hacen a pesar de sus padres. Por eso cuando usted pensaba que su hijo iba a seguir haciendo lo que usted le decía que hiciera, de repente el muchacho entra en un proceso de rebelión. ¿Alguien aquí se ha encontrado con esa experiencia? De repente antes usted le decía, se queda ahí sentado, y el muchacho o la muchacha se quedaba ahí sentado. Pero llega un punto en su desarrollo donde usted le dice, se queda ahí sentado, y él le dice, ¿y por qué me tengo que quedar aquí sentado? En otras palabras, reta la autoridad. ¿Por qué? Porque está buscando encontrarse, está buscando identidad, está buscando poder encontrarse a sí mismo para poder definir sus roles. Erickson dice que cuando un joven entonces no puede madurar correctamente, se queda estancado en una etapa de adolescencia. ¿Qué es lo que sucede? Llega a años de adultez, pero ahora se encuentra un adolescente encerrado en un cuerpo de adulto. ¿Lo ha visto en algún momento? Gente que tiene 50 años que se comportan como un muchachito de 16. ¿Alguien aquí ha visto eso? ¿Sabe lo que le pasó? En el proceso de desarrollo se estancó, perdió su identidad, confunde sus roles. Por eso hay gente que cuando se confunden sus roles son capaces de experimentar con cualquier cosa. Erickson está diciendo que cuando esto se da en la vida de un ser humano que pasa por el proceso de adolescencia, hay unos resultados evidentes. Número 1, la inestabilidad. 2, la inseguridad. 3, la confusión. Y 4, vivirá en una perpetua adolescencia. Interesante, porque ahora este muchacho llega a una edad de adulto, pero su manera de pensar, su forma de proceder, su comportamiento es como si fuera un adolescente. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿será esto lo que le ha pasado a muchos creyentes? ¿Será que se habrán quedado en un estado de adolescencia espiritual? ¿Será que han confundido los roles y no hemos podido madurar a la estatura del varón perfecto que es Cristo? ¿Alguien aquí me está entendiendo? ¿Será que nos hemos quedado en una etapa de nuestro desarrollo espiritual que ha impedido que podamos tener la identidad que el Padre quiere que nosotros tengamos, que el Padre quiere que nosotros expresemos y que el Padre quiere que nosotros vivamos por ella? Ahora, ojo con esto, porque esto es importante. La Biblia nos exhorta a que entendamos las 3 dimensiones de desarrollo y madurez. Juan trabaja esta temática y dice, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros jóvenes y os escribo a vosotros padres. Esa realidad natural de niño, adolescente y adulto se vive en el desarrollo de la vida espiritual, porque anoche aprendimos que primero es lo natural y luego lo espiritual. Primero es la sombra y luego es la realidad. Cuando entendemos esto, podemos interpretar correctamente, como establecimos anoche, que una vez Dios marca algo visible, entonces significa que algo invisible, lo visible lo va a interpretar. En otras palabras, cuando yo sé que mi vida natural se está dando a través de diferentes etapas, ahí comprendo también que mi vida espiritual se está desarrollando a través de diferentes
etapas. Primero entramos y cuando venimos a Cristo somos niños espirituales. Estamos comenzando, estamos en las primeras etapas, somos sumamente impresionables. Cualquier cosa, lo primero que escuchamos nos marca, lo primero que escuchamos nos crea identidad, lo primero que escuchamos nos define. A esto es lo que Juan le llama: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis sido perdonados y conocéis al Padre. En otras palabras, es esa primera experiencia de saber que soy perdonado, es esa primera experiencia de saber que he sido recibido en la familia de Dios. ¿Usted se acuerda de ese momento cuando usted andaba en tinieblas, andaba en confusión, andaba en desobediencia? De repente la luz del evangelio se iluminó en su espíritu y usted nació a una nueva vida. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. No fue que usted se convirtió en un evangélico, es que usted ha nacido a la vida de Dios, es que usted ha nacido de nuevo a una realidad superior. El problema con muchos de nosotros es que somos más evangélicos que lo que somos hijos del Dios Altísimo. Os escribo a vosotros, hijitos. La primera etapa es esa primera etapa de gozo, de alegría. Es cuando usted cree que los hermanos flotan y que los hermanos de la iglesia son la última Coca-Cola del desierto. Es cuando usted cree que todo el mundo es tan bueno y es tan tremendo, hasta que empieza a descubrir que las ovejas también muerden. El único lugar donde las ovejas muerden es en la iglesia de Cristo. Juan dice: es una experiencia extraordinaria, os escribo a vosotros, porque ustedes habéis conocido a Dios y habéis sido perdonados. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno y la palabra de Dios está en vosotros. Ya es la segunda etapa. Ahí es cuando usted empieza a experimentar y a ejercer los primeros pininos acerca de lo que es actuar, vivir y ejecutar la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas. Ahí es donde usted empieza a entender que tiene autoridad más allá del reino de las tinieblas. Os escribo a vosotros, jóvenes. Es la etapa de conquista. Es cuando uno cree que con un poquito de fe se gana el mundo. Es cuando uno empieza a creer que todo es posible, que aquí todo va a salir si yo solamente tengo fe, oro, ayuno y declaro la palabra. A mí nada me puede salir mal. Y ahí están muchos. Y es una etapa. Es la etapa de querer hacer. Es la etapa de seguir haciendo. Es la etapa de estar envuelto en tantas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Es una etapa. Es una etapa de adolescencia. Esa etapa de adolescencia, usted está buscando identidad, está buscando encontrarse, está ejerciendo su don, talento, habilidad, ministerio. Ya empezó a trabajar en las primeras funciones ministeriales, pero si no crece de ahí, se queda toda la vida, porque la tercera etapa es la superior. Os escribo a vosotros, padres, porque le habéis conocido al que es desde el principio. Entonces, ¿qué hace? Te saca del estado natural y te coloca en un estado revelatorio. Porque es imposible conocer al que es desde el principio si nosotros no estábamos en el principio. Por lo tanto, Él mismo se tiene que revelar. Él mismo se tiene que dar a conocer. Él mismo se tiene que manifestar. Entonces Dios nos permite estar entretenidos con los juguetes por un rato y te permite experimentar ciertas cosas. El problema es que la religión toma esas cosas y las convierte en la razón de tu salvación. Pero el Padre dice: esos son los juguetes del camino. La fe es lo más básico que hay en mi crecimiento y desarrollo. El lograr cosas debe de ser natural para ti. Lo que no es natural para ti es lo que yo solamente te puedo dar, y es conocerme a mí desde el principio. Para eso tengo que meterme por dentro de ti para revelarme
transforme de adentro hacia afuera y puedas conocer al Dios que es desde antes de la creación de todas las cosas. Aleluya. El Dios que se revela a sí mismo es el único Dios que puede entonces llevarnos a estados y condiciones de madurez que rompan con el estancamiento espiritual. Si vamos a conocer al que es desde el principio, por lo menos debemos de visitar a aquel que vino a revelar al que es desde el principio. Porque hay uno solo que lo conoció en la intimidad, y fue su Hijo. Para eso habría que ir al principio, y usted descubre que en el ministerio del Señor hay 3 temas que gobiernan todo su ministerio. El primer tema que gobierna el ministerio del Señor es el reino. Diga conmigo, el reino. El segundo tema que gobierna el ministerio del Señor es el Padre. Diga conmigo, el Padre. Y el tercer tema es la vida. Diga conmigo, la vida. Por lo tanto, si vamos a conocer al que es desde el principio para romper con los bloqueos de estancamiento y poder madurar para tener una identidad sana, propia y correcta en el cumplimiento del propósito, tenemos entonces que estudiar la vida de aquel que lo vino a revelar. Aquel que lo vino a revelar trabajó su ministerio en estos 3 fundamentos: reino, Padre y vida. Dígalo conmigo: reino, Padre y vida. Estas 3 realidades existían desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo que vino a hacer fue a revelarlas. Pero existían desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, todo lo que se desprende desde lo que era antes de la fundación del mundo es lo que me va a dar a mí mi identidad. Mi identidad no puede nacer de lo que yo hago. Mi identidad no puede nacer de lo que yo tengo. Mi identidad no puede nacer de cuántos años yo llevo. Mi identidad no puede nacer de qué carro manejo ni en qué restaurante como. Mi restaurante no debe de ser no debe de producirse por la cuenta de banco que tengo. Mi identidad tiene que provenir de una dimensión que no es afectada por nada de eso. Una dimensión que no conoce limitaciones. Una dimensión que opera en perfección. Una dimensión que no fue afectada por el pecado. Una dimensión que no puede ser corrompida. Una dimensión que cuando se nos mete por dentro es capaz de absorber nuestras debilidades, nuestras circunstancias y absorberlas y llevarnos a una dimensión de vida que jamás hubiéramos conocido por nosotros mismos. Por lo tanto, la intención del Espíritu al transformarnos es hacernos irreconocibles. ¿Me explico? Dios no está persiguiendo cambiarte, porque cambiarte algo no significa transformarte en naturaleza. Yo puedo cambiar esto acá, y lo que hice fue que le cambié de posición. Pero si yo transformo esto aquí y lo pongo acá, cuando llega acá, usted no va a saber lo que estaba aquí. Esta es la razón por la cual el Espíritu nos anhela celosamente, porque Él va a persistir en transformarnos. Él va a persistir en conformarnos a la imagen del Hijo. Él va a persistir a que podamos conformarnos al diseño que el Padre había preparado desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando aquí. Lo que te estoy diciendo es que Dios se va a valer de lo que se tenga que valer para transformarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese proceso de transformación te va a afirmar en identidad. Ahora recuerde lo que dijimos ayer. Ayer dijimos que cuando de Dios procede algo es porque ya está terminado. Por lo tanto, si Dios dice algo de ti, es porque para Dios ya lo eres. Lo voy a repetir. Porque muchos de nosotros pensamos que es que lo vamos a lograr. ¿Y qué más tengo que hacer
¿Y qué tengo que aprender? ¿Y dónde tengo que ir para que me empujen un poquito y para yo sentir a Dios a ver si me convierto en la persona que Dios quiere que yo me convierta? Pero cuando Dios dice que tú eres un rey y un sacerdote, es porque ya Dios te ve como rey y sacerdote. Déjeme repetir eso. Porque a veces pensamos es que yo voy a llegar a ser. No, ya tú eres. Ahora lo que debemos es de madurar a través del proceso para que esa identidad de rey, de sacerdote, de embajador, de pueblo escogido, de piedra preciosa, de templo vivo. Alguien aquí debería de saber que en cuanto a Dios se refiere, tú eres un producto terminado que va a experimentar aquello que ya Dios ha preparado para ti de antemano. Ay, 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 ay. Pastor, pero es que yo no oro como aquel. El asunto es que esto no depende de la oración. Esto depende de lo que el Padre ha declarado acerca de sus hijos. Y por cuanto estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas están siendo hechas nuevas. No rehabilitadas. Nuevas. Y ayer vimos que para que sea nuevo, Dios tenía que asegurarse que la inversión de su proyecto también era nueva. Por eso te dio una nueva mente. Por eso te dio un nuevo corazón. Por eso te dio un nuevo espíritu. Por eso te dio un nuevo pacto. Por eso te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos quedamos estancados no sabemos lo que somos. Y como no sabemos lo que somos, las circunstancias externas definen nuestro comportamiento, definen nuestra actividad, definen lo que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirte que tú no eres más rey que aquel que por cuanto vives en una mansión, y uno es menos rey porque vive en una casita humilde. La diferencia es que hay un rey en una casita humilde y hay un rey también en una mansión. ¿Alguien aquí me está entendiendo? El problema es que cuando no tenemos identidad, creemos que lo que tenemos es lo que nos hace ser quien Dios dice que nosotros somos. Yo puedo estar pelado, no tener un real en el bolsillo, no tener un peso, pero estoy enriquecido en todas las cosas en Cristo. Alguien aquí debería de saber que tu prosperidad no es cuánto tú tienes en el bolsillo, sino a quien llevas adentro. Porque si llevas adentro la vida es todo lo que tú necesitas para convertirte en lo que Dios dice que ya tú eres. Por lo tanto, tenemos entonces que regresar al principio de las cosas para comprender que la vida es el factor gobernante en nuestra identidad. La vida, queridos hermanos y hermanas, no es solamente un tema central de la palabra, sino que es también un tema en el eterno propósito del Padre. La Biblia comienza a introducirnos a la más alta calidad de vida posible desde el principio. Nos introduce a Dios mismo. Por eso es que la palabra comienza diciendo, y me encanta como lo dice la versión sencilla, cuando dice Dios, creó los cielos y la tierra. Me encanta. La que usualmente usamos dice, en el principio Dios creó los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y es importante que entendamos esta definición, porque Dios no tiene vida, Dios es la vida. No es que Él tiene vida, sino que Él es la vida. Por lo tanto, no existe ni existirá un orden de vida superior. Él es la vida superlativa, suprema, mayor, primera, gobernante. Todo se desprende desde ahí. Todo lo que de Dios procede es gobernado por la vida. Diga conmigo, la vida. En otras palabras, la vida es la razón por la cual todas las cosas existen. Por eso es que la primera introducción que se hace de Dios en la Escritura tiene que ver con el aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque la vida empieza a crear
vida. Diga eso conmigo. La vida empieza a crear vida. Eso es Génesis 1. Es la creación de la vida en diferentes dimensiones. Génesis 1 habla de 6 clases de vida diferentes. Hay una séptima clase que no aparece hasta el capítulo 3 del libro de Génesis. La primera es la vida de Dios. Diga conmigo, la vida de Dios. Esa es la vida suprema, la que crea todas las demás. Así es que la escritura comienza. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Luego está la vida vegetal que se crea en el día 3. Luego está la vida marítima que se crea en el día 5. Luego está la vida de las aves que se crea también en el día 5. En el día 6 se crea la vida de los animales, pero también se crea la vida humana. Hay una clase de vida angelical que no aparece en el capítulo 1, aparece en el capítulo 3, y esta vida fue creada antes de la vida humana, y esto tiene un propósito, y si lo entendemos hoy vamos a lograr una identidad poderosa para ejercer gobierno sobre una clase de vida que es superior a nosotros en nuestra vida humana, pero es inferior a nosotros en nuestra posición espiritual. Qué interesante que lo que Dios iba creando era progresivo. Era de menos a más. Cada vez que creaba algo en uno de esos días, iba aumentando en conciencia y en inteligencia. Subía de nivel. Era superior hasta que llega a la magna creación. Y la magna creación es el hombre, de quien único se dice en la Biblia que es portador de su imagen y su semejanza. No se dice de nadie más. No se dice de los animales, no se dice de la creación, no se dice de ninguna clase de vida, sino que del ser humano se le dice que él era el portador. Esto que Dios había establecido para que él fuera imagen y semejanza tenía 2 propósitos principales. Número 1, portar la imagen. Diga conmigo, portar la imagen. ¿Qué significa eso? Lo que Dios quería era expresar su carácter, manifestar su naturaleza. Dios quería ser visible. Dígalo conmigo, Dios quería ser visible. ¿Por qué? Porque en esencia Dios es ¿qué? Invisible. Pero está creando un planeta que es visible. Pero está haciendo una creación que es invisible. Pero lo va a colocar en un contenedor que es visible, para que lo invisible se meta dentro de lo invisible, para que gobierne lo visible y lo invisible. El Dios invisible, lo primero que crea es a un ser, o cuando crea a su magna creación, que es el ser humano, lo crea conforme a su propia naturaleza. Lo hace invisible. Pero si este hombre lo deja invisible, no puede gobernar en lo visible, porque el planeta está diseñado para espíritus con cuerpo, y cualquier espíritu que esté en el planeta que no tenga cuerpo es ilegal. Si es ilegal, quiere decir que no tiene identidad para poder operar en el planeta que fue diseñado para espíritus con cuerpo. Por lo tanto, el Dios invisible crea a un ser invisible, lo mete en el contenedor que se llama su cuerpo visible, para que a través de lo invisible el Dios invisible pudiera gobernar lo visible y establecer su gobierno
en la tierra. Esta es la razón por la cual el creyente más nuevo es más poderoso que el diablo más viejo. ¿Por qué? Porque el enemigo es ilegal en el planeta, pero tú eres legal en el planeta. Por eso es que has nacido de nuevo. Por eso es que Cristo nació de mujer y no apareció en un monte, sino que entró como entran todos los mortales, por el vientre de la mujer, pero también estuvo en el vientre de la tierra, para que al tercer día la tierra no lo podía contener, porque se le impartió la vida del Padre. Lo sacaron de las partes más profundas de la tierra y hoy está sentado a la diestra del Padre en las alturas y gobierna a través, ojo, de su cuerpo. Por eso es que la iglesia no se llama el cuerpo de Jesús, porque Jesús tuvo cuerpo, pero Cristo no. La gente sabía quién era Jesús, pero para conocer a Cristo se le tenía que revelar. Por eso cuando el Señor pregunta, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y salta Pedrito, tú eres. Él no dijo Jesús. Y el Señor hace un alto y le dijo, Pedro, estás en otra zona, papá. Esto no te lo puede haber revelado ningún fariseo, ningún escriba, ni ningún saduceo. Porque ellos mismos leen la ley y no me entienden a mí. Ellos mismos ni han comprendido que la encarnación de la ley está caminando con ellos. Esto tiene que venir de otra dimensión, Pedro. Es más, te voy a decir de qué dimensión que viene. Esto no te le reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. A Él le ha placido revelarte. Por eso es que cuando tú viniste a Cristo no fue porque tú decidiste. Es porque dentro de tu corazón lleno de tinieblas y oscuridad amaneció y resplandeció la luz del evangelio. Alguien aquí debería de estar más contento, porque eso es lo que te da identidad, papá. Eso es lo que te hace saber quién eres. Real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, embajador del reino de los cielos en la tierra, un hijo engendrado, no creado. Adán fue creado, pero tú no fuiste creado. Tú y yo fuimos engendrados en el Espíritu. Y cuando alguien engendra algo, le está transmitiendo la vida. El problema con muchos es que Cristo los engendra y la religión los forma. Y ahí se estancan. Ahí pasamos toda una vida comparándonos, peleando, enojaditos, sensitivos, hipersensitivos, inconstantes, tratando de ganarnos lo que ya nos dieron, cantando para que Dios me bendiga en vez de ser porque ya soy bendecido, dando para que Dios me prospere sabiendo que ya nos ha prosperado y por eso vamos. ¿Ven dónde nos estancaron? Nos estancaron en la religiosidad. Nos estancaron en una zona donde parece que no podemos romper, pero yo he venido a declarar en el Espíritu de Cristo que tú vas a romper como el pollo sale del cascarón. La gente no te va a reconocer. Es más, van a decir, ahora se cree más espiritual que nadie. No, papá, es que sabes quién eres en Cristo. Es que sabe dónde estás parado en Cristo. Es que sabe lo que llevas por dentro. La vida de Dios se te ha metido por dentro. Alguien aquí debería de decir gloria a Dios. Es que la vida de Dios se te ha metido por dentro. Esa vida de Dios te transforma, te renueva, te levanta, te sana, te liberta. Esa vida de Dios te va a establecer, te va a posicionar. Esa vida de Dios te va a romper los hábitos y los vicios. Esa vida de Dios va a absorber las obras de la carne. Esa vida de Dios se te va a meter por cuero y pellejo al punto que vas a ser la persona que Dios siempre ha querido que tú seas. Óyeme bien, la vida de Dios absorbe la religiosidad. La vida de Dios combate contra todo aquello que impide que tú avances en el Señor. Ay, la vida de Dios. Diga conmigo, la vida de Dios. Por lo tanto, el hombre era portador de la imagen, pero también el hombre tenía que ejercer su gobierno. Por eso es que es creado a imagen y
semejanza. Por lo tanto, Dios quería que en la tierra se expresara lo que en la dimensión invisible ya es una realidad. Anoche lo leímos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. En otras palabras, en la dimensión de Dios nada falta. Y la función del creyente es estar sintonizado para bajar lo de allá aquí. El problema es que la religión nos quiere llevar allá cuando Dios quiere traernos acá. Por eso muchos de ustedes no pueden esperar morirse para irse al cielo, y lo que Dios quiere hacer es traerte al cielo mientras estés vivo. Porque a ti no te salvaron para llevarte al cielo, porque si te hubieran salvado para llevarte al cielo, ¿qué haces aquí todavía, mi amor? Con tanta lucha, problema y con dificultades. A ti te salvaron para expresar en la tierra lo que en el cielo ya es una realidad. Por eso es que el del cielo bajó a la tierra para subirte otra vez al cielo. Pero alguien aquí debería de saber que te vas a morir. Sí, cierto que te vas a morir, pero también vas a volver aquí otra vez, porque aún Juan, cuando ve la conclusión, dice: y yo vi la Nueva Jerusalén que subía, pero también vi como la Nueva Jerusalén bajaba. En otras palabras, este es tu territorio legal para operar como un hijo del Dios Altísimo. Pero ¿qué ha hecho la religión? Nos saca de nuestro hábitat para meternos en un hábitat para el cual no fuimos creados. Hay algunos que su teología le está haciendo cortocircuito. Están confundidos. Y en Dios la única forma a veces de aprender es confundiéndote. Pregúntele a Cristo: ¿no habéis leído en la Escritura? Hay veces que Dios tiene que causarnos un impacto para ponernos a hacer preguntas. Usted tiene una ciudadanía en el cielo, lo cual indica que usted procede de otra nación. Por eso es que es ciudadano y a la vez embajador. Porque el ciudadano tiene derecho legal, pero embajador, derecho representativo. Por eso aquí usted en la tierra es un embajador de Dios por medio de Jesucristo, para que anunciéis al mundo: reconciliaos con Dios, reconciliaos. Por lo tanto, lo que Dios quería era que ejerciéramos su gobierno. Esto que Dios establece, y es importante, lo dice y lo establece antes de Génesis 3. Si usted va a comprender el propósito del Padre, tiene que comprender Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 20 y 21. De lo contrario, siempre vamos a estar partiendo desde la caída y no desde el propósito eterno. Y ese ha sido uno de nuestros dilemas, que tratamos de interpretar a Dios después del pecado y no entenderlo antes del pecado entrar. Esto es fundamental si vamos a tener una identidad propia. Porque lo que Dios dijo en Génesis 1 y 2 no lo cambió. Él no lo alteró. Él no dijo: ups, me equivoqué. Él lo que hace es que activa lo que ya estaba preparado. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo hace su incursión en tiempo y espacio para cumplir el propósito del Padre y reconectarnos a la intención original que siempre ha sido el deseo de Dios. Esto significa entonces que lo que Dios estableció en Génesis 1 y 2, no hay diablo, no hay pecado, no hay malicia, no hay legiones, no hay maldiciones. Óyeme bien, a ti nadie te puede maldecir una vez tú has sido bendecido en Cristo. Una vez hay creyentes que: ay, es que tengo la cuarta generación de mi abuela que era una espiritista y por eso yo tengo estos problemas. Papá, cuando tú viniste a Cristo, no importa cuál es tu antepasado y tu pedigrí natural, ahora tú has sido conectado a un nuevo pedigrí espiritual, y ese pedigrí espiritual
es más poderoso que lo que tu abuela, bisabuela, tatarabuela hizo allá en África. ¿Qué me importa a mí si lo que Dios dijo de mí no lo dijo por mi abuela? Lo dijo por Cristo el Señor, quien me amó y se entregó por mí. Pero cuando uno está estancado, todo lo que suena interesante y sensacional me meto ahí. Yo estuve ahí. Yo sé lo que es eso. Estar más concentrado en guerra espiritual que en formación de espíritu. Hay creyentes que usted le quita al diablo de su oración y no saben orar. No saben, se le queda, se fueron. Pruébelo, pruébelo. Los pastores que están aquí, pruébelo. Hermano, vamos a orar y no se le ocurra mencionar al diablo. ¿Y cómo voy a orar, pastor? Note en qué oración apostólica se menciona al diablo. Esos son inventos evangélicos. Nuestra pasión no es el reino de las tinieblas, es el reino de la luz. Nuestra pasión debe ser Cristo. Nuestra pasión no es saber qué demonio está operando en la calle más abajo, sino el espíritu que yo tengo y la identidad que me han dado para poder dominar el espíritu de más abajo. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Por eso cuando Cristo aparecía en el escenario, Él no se tenía que ir a ayunar y a orar porque el diablo tenía más fuerza que Él. Simplemente lo miraba y le decía: te tienes que ir porque el legal soy yo y el ilegal eres tú. Y si el legal soy yo, aquí no pueden haber dos a la misma vez. ¿Alguien aquí me estará entendiendo? Alguien aquí debería de saber que tú eres un hijo con autoridad, que tú eres un hijo llamado. Ay, pastor, es que yo vengo de un ministerio. Mire cómo lo dice la gente. Es que yo vengo de un ministerio donde nuestro énfasis es la guerra espiritual. Wow. De un texto hacen un ministerio. Sin embargo, Pablo escribe 14 cartas en un tema: Cristo. Cristo. Porque una vez usted sabe quién es en Cristo, usted sabe que el legal es usted. El problema es que como no sabemos, tenemos que estar llamando al ministerio de las mujeres para que vaya a orar a la casa, porque a las 3 de la mañana estamos escuchando un ruido en la cocina. Imagínense si para un ruido en la cocina necesitamos el ministerio de mujeres de la iglesia. ¿Cómo será cuando aparezca algo de verdad? Habrá que hacer una convocatoria de toda la ciudad. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que nos hemos estancado en cosas de adolescente, pero Dios quiere que caminemos a la madurez. Dios quiere que sepamos. Por eso es que el capítulo 6 del libro de Efesios tiene 5 capítulos que le anteceden. Si usted no lee los primeros 5 capítulos, se va a estancar en el capítulo 6, que habla de lo que está sucediendo en lugares celestiales. Por eso Pablo no comienza con el demonio, comienza con que fuimos electos, predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser para alabanza. Alguien aquí me estará entendiendo. Cuando usted llega al capítulo 6, usted sabe quién es. El problema es que llegamos al capítulo 6 sin saber quiénes somos. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba en este asunto de guerra espiritual. Oígame, ¿tú te acuerdas, Frankie, aquella fiebre que se nos metió en Orlando? Sí, porque uno como adolescente, todo eso es interesante. Y yo recuerdo, salimos de una de esas cultos poderosos. Y ese día iba pasando por la calle una muchacha. Era un día de Halloween. Aquello el Señor la agarró, la trajo adentro y le caímos como bombero a fuego, hermano. No, éramos equipo de 7. Porque usted sabe, si no es 7 es imperfecto. Tenían que ser 7. Usted ha estado ahí también, ¿verdad? Sí, nosotros no tenemos el horóscopo del periódico, pero tenemos nuestro propio horóscopo. Y yo recuerdo todo, marcharon. Ay, nos turneábamos, porque hay demonios que hay que turnearse. Y yo un rato y el otro un rato. Y esto no sale, mano. Está fuerte. Bueno, yo no sé si fue que se cansó el demonio o que salió. La verdad del asunto es que la muchacha fue libre.
Y yo venía con aquello y dice, uy, a mí me enseñaron que cuando un demonio sale, está buscando dónde meterse. ¿A usted también le pasó? Y uno pasaba por otra ceremonia. Señor, yo limpio mi vida, cualquier pecado oculto. Señor, libérame, Señor, límpiame, Señor, ayúdame. Señor, tú sabes que yo no quise decirlo. Señor, guárdame, Señor, tú sabes que... Y llego a casa, Frankie. Y yo dije, pues ya llegué bien. Y meto la llave en la puerta. ¡Pah! Y la puerta se me revira. Yo dije, diablo sucio, te metiste en la casa. Yo me paré en el apartamento, empecé a reprender. Yo te reprendo, espíritu de las tinieblas, que te opones a que yo entre. Yo cubro a mi esposa y a mis hijas con la sangre del cordero. En el nombre de Jesús, y meto la llave y ¡pah! Y la puerta se me cierra otra vez. Yo dije, ¿esto será una legión o será uno solo? Porque si es legión hay que buscar ayuda. Meto la llave otra vez. Y me fui de boca. Y era que las nenas habían dejado una bola entre el piso y la puerta. Y cuando yo empujaba la bola, volvía otra vez y me echaba para atrás. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay veces que vemos demonios donde no hay. Que hay veces que estamos llamando cosas que no son. Que hay cosas que no tienen nada que ver con el reino de las tinieblas, sino con un entendimiento práctico de quien tú eres en Cristo. Es más, y aunque se te levante el mismo infierno, yo quiero que tú salgas hoy de aquí con la claridad y definición que cuando la vida de Dios en ti es más poderosa, la vida de Dios en ti, que la operación de la muerte afuera. Por eso yo declaro en el nombre del Señor que tú te vas a parar como un hijo de Dios, vas a romper con toda limitación, vas a entrar a nueva zona y vas a ver a Dios haciendo cosas que jamás te habías imaginado en tu vida. Diga conmigo, ejercer el gobierno de Dios. Todo eso había sucedido antes de Génesis 3. Todo aquello establece y marca entonces una premisa que Dios quería y siempre ha querido: que los seres humanos sean portadores de su imagen y semejanza, que expresen su naturaleza, su carácter, y que podamos ejercer dominio en el planeta que Dios nos ha entregado. La pregunta que habría que hacerle al texto es: ¿y cuál sería el medio por el cual el hombre, el ser humano, portara la imagen de Dios? Si usted me permite, hagamos un cierre. Génesis 1, se cierra el telón. Génesis 2, se abre el telón. Es lo mismo que Génesis 1, pero al revés. Ahora empieza a narrarse la misma historia, pero con unos detalles particulares. En la repetición del Génesis 2 de lo que había sucedido en el Génesis 1, se emplea un lenguaje y un orden diferente. Me explico. En Génesis 2 es cuando Dios planta un huerto en Edén y pone allí 2 árboles. Diga conmigo, 2 árboles. Mire cómo lo dice la Biblia: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2 árboles esenciales por 2 razones fundamentales. Número 1, son puestos en el centro del jardín. Diga conmigo, el centro del jardín. Y segundo, son los únicos árboles a los cuales Él le pone nombre. A ningún otro árbol le puso nombre, pero a estos 2 árboles le pone el nombre. El árbol de la vida es críticamente importante porque es este árbol el que abre la escritura. Es este árbol el que decodifica la palabra. Es este árbol el que gobernará ahora toda la narrativa. ¿Se acuerdan anoche? No es lo mismo una historia que una narrativa. Por lo tanto, todos los eventos de la escritura, todas las historias de la palabra, todos los incidentes de la Biblia están narrándonos una historia. Es una sola historia.
no es muchas historias, es la historia de Dios. Y en esa historia de Dios, usted y yo participamos, pero no somos los actores principales. El actor principal es Dios. Porque ahora, en su historia, Él está buscando restaurar algo que se perdió. Por eso, si esto no fuera así, la Biblia fuera un libro de 4 capítulos. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 20 y 21. Todo lo que sucede del capítulo 3 al capítulo 19, 3 de Génesis, 19 de Apocalipsis, todo eso es la narrativa de cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos devuelve, cómo Dios nos redime, cómo Dios nos reposiciona, cómo Dios nos restablece, cómo Dios nos transforma, cómo Dios nos imparte, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos prospera. Toda esa narrativa es lo que está diciéndonos todo lo que Dios ha hecho. Entre esos 4 capítulos contiene la historia redentiva. Diga conmigo, la historia redentiva. Con el propósito de regresarnos a Génesis capítulo 1 y 2 para que podamos vivir en Apocalipsis 20 y 21. En otras palabras, lo que Dios hace es que edita 4.500 años de historia en una persona y los mete en Cristo. Para Dios es como si nada hubiera pasado. Esta es la razón por la cual Él no se acuerda ni de tus pecados. ¿Por qué? Porque en Cristo Él editó toda tu historia. En Cristo Él borró todo tu pasado. En Cristo Él eliminó toda falla que cometiste. Alguien aquí debería de estar más contento. En Cristo se editó. Este proceso Dios lo lleva a cabo, como dijimos anoche, a través de sombras, tipos y ceremonias. Y todo aquello no era otra cosa que Dios diciéndonos que llegaría el tiempo donde Él regresaría, nos impartiría lo que Adán no comió en el Edén. Porque si lo hubiese comido, entonces sí, que el plan se hubiera alterado. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida era Dios mismo. Por eso el tema gobernante de la Biblia no es la muerte, es la vida. Por eso es que el tema de Juan no es la muerte, es la vida. Por eso es que Juan capítulo 1, verso 1 es el nuevo Génesis. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Alguien aquí debería de saber que el Génesis 1 y 2 lo pusieron en pausa hasta que aparece otra vez Cristo en el escenario y retoma Génesis 1 y 2 y vuelve otra vez y nos modela cómo es que Adán debió haber vivido. Pero por cuanto Adán pecó y cometió alta transgresión, el modelo se echó a perder. La imagen estaba distorsionada, la identidad estaba confundida. Lo que debió haber sido nunca fue. Pero gloria a Dios por el postrer Adán, porque el postrer Adán no se identificó con el pecado. El postrer Adán ni cometió pecado, sino que vivió una vida excelente, pura, sin mancha, inmutable delante de Dios. Pero para que Dios pudiera impartirnos su vida, tuvo que poner sobre su Hijo los pecados nuestros. Por eso aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando Cristo se te metió por dentro, es como si hubieras comido del árbol de la vida. Y aquel que come del árbol de la vida no puede morir, por cuanto en Cristo la muerte no puede vencer. ¿Qué te digo con esto? Que tú y yo somos los seres más raros sobre el planeta. Usted tiene vida natural y tiene vida espiritual. Tan poderoso este principio que este cuerpo natural
volverá al polvo de donde fue creado, pero resucitará por causa de la vida resucitada. Esto me debe dejar saber que cuando Dios dice algo de mí, es porque ya Él lo completó. Por eso Cristo no es mi amuleto de suerte. Cristo, dice Pablo, es mi vida. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso tú puedes caminar en Bucaramanga y a la misma vez estar sentado en lugares celestiales en Cristo. Por eso puedes estar viendo a CNN en español y todas las crisis del mundo y el Espíritu de Dios hablarte a tu espíritu y decir: no temas, que a los míos yo los guardo. Alguien aquí debería de estar más contento. Por eso podrías entender que aunque estés pasando por el peor momento de tu vida, ese no es tu capítulo final. Eso es una estación por la cual tienes que pasar para que puedas madurar a la estatura de lo que Dios quiere manifestar en tu vida. El problema es que la religión nos enseña a escapar, pero en el Evangelio te perfeccionan para gobernar. El 95% del Evangelio fuera innecesario si no tuviera que ver con el tema de gobierno. Por eso es que cuando Cristo vino, para poder gobernar con Él, nos tenía que impartir su propia naturaleza. Por eso usted es más que cristiano. No hace mucho estaba en República Dominicana caminando, estábamos en un evento y íbamos por la calle y se acercaron dos hermanas. Uy, ustedes son cristianos. Estábamos hablando de la palabra, el pastor que me acompañaba y yo. Y le digo: sí, hermana. Me dice: ay, nosotros somos bautistas. ¿Y ustedes? De Cristo. Ay, sí, así es que debe de ser, así es que debe de ser. A veces nos identificamos más con nuestra denominación en la tierra que con nuestra naturaleza del cielo. Y si vamos a tener una identidad propia y vamos a caminar en la certeza de lo que Dios nos ha dado, tendremos que empezar a manifestar quienes verdaderamente somos. ¿Sabías tú que a Dios no le importa la opinión de la gente que tenga cerca de ti, porque Él ya sabe lo que ha depositado en ti? Él sabe el depósito que ha hecho en ti. Ha hecho un depósito tan violento y tan poderoso que se nos metió por dentro. Por eso Cristo aparece en el planeta y no solamente vive y ministra por 3 años y medio, sino que resucita a manera espiritual con un cuerpo glorificado y ahora entra a nuestra vida para gobernar desde adentro hacia afuera. Yo he venido a declarar que todo lo que está dentro de ti, que no está alineado al orden de Dios, hoy se quebranta para que manifestemos lo que Dios nos ha depositado adentro. La vida absorbe la muerte. La vida llena las limitaciones. La vida te ha hecho completo, perfecto, santo, justo. Es que esto es tan difícil para nosotros los creyentes evangélicos. Especialmente si usted se formó en el legalismo, donde su santidad es lo que usted hace, no lo que Él hizo. Su santidad depende de cuánto hace, no que cuánto Él hizo. Pero qué difícil es romper esa mentalidad. Pero yo oro que el Espíritu de Dios te dé sabiduría y revelación para que tú entiendas que yo no oro para ser más santo, yo oro porque soy santo. Yo no oro para que Dios me bendiga más, yo oro porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y usted dice: pastor, eso es importante decirlo así. Sumamente importante decirlo así. Por eso era que Pablo decía: cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy hombre hablo como hombre. Él no está hablando de tiempo cronológico, está hablando cuando era un fariseo, que los legalistas siempre hablan como niños, a cuando se convirtió en el evangelista y en el
el apóstol del mensaje más poderoso de la palabra, que es el nuevo pacto, dice: yo antes hablaba como un niño, pero ahora hablo como un hombre. Hay que poder tener los pantalones puestos para usted decir: Dios me ha llenado de la plenitud de su gracia para caminar en la certeza de que soy su hijo. Ay, 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 ay. Se rompe toda atadura, se liberta todo pensamiento limitante. Pastor, es que usted no entiende por lo que yo he pasado. Usted no entiende por lo que yo he vivido. Si usted supiera, usted podría entender por qué yo tengo estos complejos hasta hoy. Los complejos la vida los va a absorber. No es lo que te impartió la vida natural, es lo que la vida natural ahora se ha impartido en ti para absorber lo que no es de Dios. Vas a comenzar este 2014 con una mentalidad renovada. Vas a acercarte a la palabra y no vas a ver historia, vas a ver la historia de Dios. Vas a ver a Dios inclinado continuamente para buscarnos, hasta que llegó el punto que ya no se inclinó, sino que vino hasta nosotros. No solo vino a nosotros, sino que vivió como nosotros. No solamente vivió como nosotros, sino que murió como nosotros. No solo murió como nosotros, sino que fue a las partes más profundas de la tierra. Allí cumplió con la justicia divina, y hoy se te ha metido por dentro para que sea una imagen, una imagen, una imagen del Dios invisible en la tierra de los mortales. Tú eres todo lo que Dios dice que tú eres. Lo voy a repetir. Tú eres todo lo que Dios dice que tú eres. Cuando tú entiendes esto, empiezas a permitir que la humildad de Dios te gobierne. ¿Sabía que hay gente que son orgullosos de ser humildes? Son tan humildes que ellos mismos no se soportan. Humildad no es caminar así. Humildad es saber que todo lo que tienes, otro te lo dio. Que no te puedes gloriar de lo que por gracia se te ha entregado. Que cuando Dios dice: tú eres mi hijo, es porque somos portadores de su naturaleza. Que cuando la Biblia dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, para que gobernemos con Él, es porque Él te ha impartido naturaleza de realeza. Es porque tú caminas con Bucaramanga, no porque eres el más importante, sino porque el más importante se te metió por dentro. Cuando tú empiezas a comprender que esta gracia ha sido capaz de meterse en lugares donde tú jamás hubieras querido tocar, allí Dios se metió para renovarte, restaurarte, sanarte, libertarte, para llevarte a una nueva dimensión e identidad, y puedas caminar por Bucaramanga con la plena certidumbre que el Dios que hizo los cielos y la tierra ha tenido a bien bendecirte con toda bendición espiritual en Cristo. Ese Dios nos dice hoy: no temáis, manada pequeña. Habrán situaciones más allá de nuestras fuerzas, que si permitimos que la vida de Dios en nosotros gobierne, sacaremos fuerzas de donde no hay. Tendremos autoridad de donde no sabemos. Nos pararemos en la certeza que aunque esté caminando por el valle de sombra de muerte, no temeré más alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Que cuando estás frente a los momentos más terribles de tu vida y has pasado por uno de esos desaciertos que otros ahora te miran de reojo, allí Dios no ha quitado su mirada de ti y te ha preservado para que te conviertas ahora no en un recipiente de gracia, sino un dispensador de gracia para los que ahora te necesitan. Tú eres el regalo de Dios para este mundo.
Tú eres lo que Dios tiene en este planeta para que su gracia ahora sea manifiesta. Cristo vino en gracia sobre gracia. Hoy tú y yo pasamos por situaciones no para destruirnos, sino para promovernos, madurarnos y afirmarnos en identidad. Párate firme en quien Dios dice que tú eres y vive la vida que en Cristo se te ha conferido. Yo quisiera que inclináramos el rostro. No confundamos nuestros roles con nuestra identidad. Yo comencé diciendo que cuando esta confusión está y la identidad no está definida, vivimos frustrados, vivimos desilusionados. Es lo más que yo me encuentro en nuestro caminar en Dios. Pastor, es que estoy frustrado. Tengo un vacío por dentro, me han dicho algunos. Me siento estancado, me siento estancada, me siento como que no avanzo. Y escuchen lo que la gente pregunta: pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Lo he escuchado? Pastor, ¿qué debo de hacer para romper con esto? La respuesta religiosa sería: deberías de ayunar más. Deberías de orar más. ¿Sabes por qué estás así? Porque no das suficiente. Y nos siguen esclavizando con hacer más. Si le preguntáramos a Cristo, ¿qué debo de hacer? Y Él dice: nada. Descansa en lo que ya yo hice por ti. Vive conforme a tu identidad. Entiende que lo que tú sientes no es lo que te define. Entiende que en tu vida natural vas a tener altas y bajas. Te vas a sentir a veces en la montaña y en ocasiones más abajo del valle. Pero tu vida espiritual no depende de sensaciones almáticas, sino de la vida que te impartí en mi Hijo. Tu vida espiritual no depende de los ejercicios religiosos a los cuales estamos acostumbrados. Tu vida espiritual depende de dejar que la naturaleza que te he impartido gobierne dentro de ti. Hijo, transforma tu mente por la palabra, para que puedas comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Preséntate tú como el culto racional, para que puedas comprender el sacrificio que es agradable. Dios va a romper con esas zonas de estancamiento, no porque tú vas a hacer algo más, sino porque Él te va a posicionar donde siempre tú has debido de estar. Pastor, ¿quiere decir que ahora no tengo que orar? Ese es el problema de nosotros, que somos extremistas, nos vamos de un lado a otro. Lo contrario, ahora la oración será lo que debe ser: una comunión con el Padre, no un catarsis emocional para sentirme mejor. Ahora vendré a hablar con Dios, no para que me quite esto, sino para que me enseñe quién soy. Porque por el accionar de Dios estamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Hijo. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Si nos rindiéramos a quienes somos y lo que Dios ha hecho. Algunos están caminando, y siento esta fuerte impresión en mi espíritu, en un sentido de culpa violento. Es vivir en la miseria más profunda. Es la acusación que no te abandona. Es el fantasma que te persigue. Es esa continua situación que se te presenta, que te condena continuamente. Es esa voz que te dice: ¿ves? Si tú fueras de Dios,
esto no sucedería. Qué mentira del infierno. Pablo decía, tengo una lucha en mí. Lo que quiero hacer no hago y lo que quiero no lo hago. Miserable hombre de mí, ya sé qué haré. Con la mente le serviré a la ley del pecado, pero con mi espíritu le serviré a Cristo. ¿Qué está diciendo? Habiendo sido consumido el pecado, entonces no morará más en nosotros, para que la vida de Cristo sea la que gobierne en todo nuestro ser. Yo declaro que esa culpa hoy se absorbe y que vas a encontrar en Dios el perdón que ya en Cristo se te otorgó y en ti mismo, para que te restablezcas en comunión y empieces a romper con esa debilidad de tu vida. Yo declaro que no habrá hábito ni vicio de la carne que te robe del propósito de Dios. Si has caído, levántate. Si estás pecando, sal de ahí. Si estás jugando con el pecado y estás siendo tentado por algo en particular, hoy rómpelo y en el nombre de Jesús, actívate en quién eres. Tú eres un instrumento de justicia, no eres un instrumento del pecado. Rompe en este momento. Yo sé de lo que te estoy hablando. Y no hay una condición más baja para un hijo de Dios que vivir por debajo de quien Él es. Vivir por debajo de lo que nuestra naturaleza, identidad expone. Por eso hoy vas a salir de donde estás. Vas a romper con esa situación y vas a caminar en la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre. Tu matrimonio no se va a destruir. Tu casa no se va a separar. Yo declaro que esa tensión matrimonial se reconcilia y vas a poder encontrar un amor que ya no está. Lo vas a encontrar porque el amor de Dios se va a manifestar a través de tu vida. Yo declaro en el nombre del Señor que si has sido traicionado o traicionada, si alguien te ha abandonado, ese no es el final de tu vida. Eso es un capítulo, no es la película. En el nombre del Señor, no canceles tu vida por la irresponsabilidad de otro. Párate firme en quién eres. Es mejor sola que mal acompañada. Cree que aquel que te abandonó, pero Dios no te abandonará jamás. Caminará contigo, te bendecirá y te prosperará y te sacará al otro lado. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, la vida de Dios es el fundamento de nuestra identidad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Padre, gracias en este día. Tu palabra ha sido buena para nosotros. La recibimos en nuestro espíritu, Señor, y queremos caminar a la luz de ella. Declaramos que en tu gracia y en tu favor lo que está incompleto se completa. Lo que está falto, Señor, expresará su abundancia. Lo que está limitado romperá con las limitaciones. Lo que está estancado se destrabará. Y caminaremos y seguiremos caminando, Señor, en la transformación a la cual tú nos has introducido. Hoy somos alguien, pero no somos todo lo que podemos llegar a ser. Por lo tanto, tu obra no se detendrá hasta que tu propósito en nosotros sea cumplido. Gracias por haber impartido en nosotros lo que solamente tú nos podías impartir, tu propia vida, gobernando la nuestra. Gracias, Dios, porque ahora en comunión podemos comer del árbol de la vida. Y aquel que come de Cristo no tendrá hambre jamás. Y aquel que bebe de Él no tendrá sed jamás. Gracias porque tú eres nuestra satisfacción, nuestro deleite. Gracias porque en ti encontramos nuestra identidad. Porque a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Camina y vive. Demuestra y expresa, porque eres un hijo de Dios.
Te bendigo, iglesia, y declaro en el Señor que este año 2014 el Señor te sorprenderá con una mayor expresión de su gracia y nos continuará transformando en su propósito. Te bendigo en el nombre del Señor. Gracias damos a Dios por la palabra en esta maravillosa mañana.